Buen día, chicos, qué gusto poderles saludar nuevamente. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de clase. Pues por esta ocasión estamos trabajando nuestra clase de forma virtual y de forma asincrónica, ¿verdad? Para compartirles este video. Realmente, pues, la clase del día de hoy es bastante general, ¿verdad? En cuanto al contenido, iniciamos nuevamente lo que es Excel después de haber trabajado pues algunas semanas con otros contenidos, ¿verdad? Que eran diferentes a lo que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, pues como lo habíamos platicado, este nivel 3, ¿verdad? Que se ve en noveno, vuelve nuevamente a mostrarnos un poquito de Excel, ya que es una herramienta pues bastante extensa, ¿verdad? Y pues vamos a ir complementando en las siguientes clases, pues algunas funciones, algunos procedimientos que quizás no los habíamos visto a nivel básico, a nivel intermedio, y que pues poco a poco vamos a ir aprendiendo a hacer algunas otras cosas. Entonces, vamos a iniciar con este tema que es fórmulas y funciones. Esta primera parte pues es únicamente un recordatorio o un repaso, y posteriormente pues también vamos a desarrollar un ejercicio con algunas funciones básicas para que ustedes vayan recordando cómo realizarlas. Entonces, vamos a iniciar aquí con algunas definiciones y tenemos acá en nuestra presentación la definición de lo que es una fórmula. Escuchamos, ¿verdad? Que Excel como una herramienta, ¿verdad? De ofimática, el objetivo principal es realizar cálculos, pero recordemos de que Excel, pues para poder realizar estos cálculos, tengo dos opciones, las fórmulas y las funciones. ¿Cuál es realmente la diferencia? Entonces vamos a ver en esta presentación, en estas definiciones, algunas características, ¿verdad? Que las hacen diferentes, aunque ambas nos sirven para realizar cálculos. Una fórmula entonces dice que son o es una estructura abierta de operación, es decir, no tiene una sintaxis definida o limitada, se construyen según la necesidad del cálculo a realizar. Entonces, ¿qué podemos diferenciar o qué podemos identificar en este concepto? Nos dice entonces de que una fórmula no tiene una sintaxis definida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ir formando o puedo ir construyendo la fórmula de acuerdo a lo que yo vaya necesitando, como lo dice el concepto. A diferencia de una función, que en las funciones ya viene una sintaxis definida. Acá entonces nos dice que son estructuras abiertas. ¿Cuándo utilizamos las fórmulas? Regularmente cuando no tenemos una función, ¿verdad? Que haga lo que nosotros necesitemos. O que vaya a utilizar varias operaciones o una combinación de operaciones y pues necesite ir construyendo pues operación por operación. Ahí utilizaríamos entonces lo que es una fórmula. ¿Cuáles son los componentes de las fórmulas? Nos dice que, al igual que las funciones, vamos a tener el signo de igual. Esto ya sabemos que en Excel nos sirve para inicializar una celda donde voy a especificar una operación. Si yo no coloco el signo de igual, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que Excel únicamente va a reconocer la celda como un espacio donde voy a colocar un texto, ¿verdad? A pesar de que yo pueda colocar números, yo voy a colocar símbolos, pero al no tener el signo de igual, me lo va a seguir reconociendo únicamente como un texto, ¿verdad? Como contenido. Sin embargo, el igual entonces le indica a Excel que vamos a aplicar una fórmula o una función. También en una fórmula vamos a utilizar lo que son las coordenadas. Ya habíamos visto anteriormente que las coordenadas pues, son la forma de identificar las celdas. Puede ser a través de un nombre, ¿verdad? O a través de la derivación de la letra de la columna con el número de la fila. Cuando nosotros estamos trabajando con rangos, utilizamos justamente ese identificador de la letra y el número, así como lo vemos en el ejemplo. Acá en la pantalla vemos que nos aparecen dos números, ¿verdad? El 2 y el 4. El 2 aparece ubicado en la celda A1 y el 4 en la celda A2. En la columna C, que es donde están escribiendo la fórmula, entonces aparece el signo de igual
aparece la llamada a la celda A1 y a la celda A2. Recordemos de que los datos acá en Excel pues son dinámicos. No voy a escribirle el 2 o no voy a escribirle el 4, que es lo que contienen estas celdas, sino simplemente voy a hacer una llamada a esas celdas, sin importar lo que contenga. También nos dice que tenemos dentro de los componentes de una fórmula lo que son los signos de operación. Acá pues puede ser una suma, puede ser el signo menos, ¿verdad? De la resta, puede ser el asterisco en el caso de la multiplicación, puede ser la diagonal que nos indica división y así podríamos expresar alguna otra operación. También nos dice que vamos a utilizar los signos de agrupación. Estos regularmente me pueden servir para darle un orden. Recordemos también que los signos de agrupación pues son aquellos que me permiten, pues hasta cierto punto, colocar varios elementos, ¿verdad? De ahí justamente viene el nombre de agrupar. Pero el punto principal acá es de que incluso me podrían apoyar en cuanto a la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Si yo quisiera priorizar ciertas operaciones dentro de la expresión principal, pues puedo utilizar los signos de agrupación. Entonces tenemos de que las fórmulas contienen 4 componentes: signo de igual, las coordenadas, los signos de operación y los signos de agrupación. En el ejemplo que vemos en pantalla, no aparecen los signos de agrupación, puesto que es una operación bastante simple que nos permitiría aplicar, ¿verdad?, los cálculos sin necesidad de los signos de agrupación. También vamos a encontrar acá lo que son las funciones. Y el concepto de funciones me dice que son las estructuras predeterminadas, es decir, que ya vienen incluidas en Excel y nos permiten realizar cálculos con datos. La lista de funciones, dice, ya viene predeterminada en Excel, es decir, tenemos tanto el FX, ¿verdad? Que son el botón de funciones, la biblioteca de funciones, donde ya tenemos los listados de las que podríamos utilizar. El usuario dice debe saber la sintaxis y la utilidad de la función. ¿Qué significa este aspecto, este último punto? Que a pesar de que al usuario, es decir, nosotros, pues no nos va a tocar construir la operación, pero debemos saber dos cosas. Primero, cómo es la sintaxis, es decir, cómo se estructura la función. Si voy a tener que colocar coordenadas, si voy a tener que mandar ciertos datos, eso ya lo debo de saber. Y también, pues, qué hace la función, ¿verdad? Entonces, eso es el concepto principal de función. Ahora, también, al igual que como lo vimos con las fórmulas, estas funciones tienen ciertos componentes. El primer componente, pues, es el mismo que observábamos en las fórmulas y es el que me permite inicializar la celda. También vamos a colocar el nombre de la función. Como decíamos, de que estas funciones son estructuras ya definidas, es decir, ya están hechas, pero debemos identificarlas a través de un nombre. Puede ser la función suma, la función promedio. Hay algunas que ya conocemos, ¿verdad? Porque las hemos trabajado en años anteriores o las hemos utilizado desde hace varios años, ¿verdad? Porque son básicas, son las más comunes. Y podríamos encontrar quizá algunas funciones que no conocemos, ¿verdad? Entonces, al ver el nombre, algunas me dan la idea, ¿verdad? La pauta de qué realizan y otras, pues sí tengo que ir a la descripción para entender cómo funciona. Argumentos. Los argumentos, pues son los datos que nosotros le enviamos a la función para que pueda aplicar el cálculo. Este aspecto es muy importante porque si yo envío incorrectamente los argumentos, pues también Excel no me va a corregir, ¿verdad? Errores en cuanto a eso, ¿verdad? Puede corregir errores de escritura, errores de sintaxis, de lógica, pero errores de que yo envíe el dato que no es, pues eso no lo va a hacer Excel. Entonces, eso ya nos corresponde a nosotros como usuarios y es un aspecto pues que debemos considerar al estar realizando lo que son las funciones.
Dentro de la lista, ¿verdad? Que platicábamos hace un momento, tenemos de que hay funciones matemáticas, estadísticas, lógicas, funciones de texto, funciones de fecha, de referencia, entre otras. Ya como decíamos, conocemos varias, que son las que vamos a iniciar el día de hoy a repasar, pero vamos a ir viendo funciones nuevas. Al final, como decíamos hace un momento, Excel es muy extenso, entonces para ir aprendiendo funciones, pues nos van a sobrar funciones y lo que nos va a faltar es tiempo. Entonces, estos eran los conceptos principales de lo que son las fórmulas y las funciones. Vamos a ir entonces ahora a un pequeño ejemplo que tenemos acá ya preparado. Tenemos esta pequeña tablita de Excel, ¿sí? Esta pues usted la va a ir trabajando ya en un documento nuevo y es un pequeño inventario. Como es el que nos va a servir para recordar algunas funciones, pues es un ejemplo bastante básico. Tenemos entonces acá lo que es una columna llamada producto, que incluye ahí productos de librería. Tenemos un precio unitario, o sea, el costo de cada unidad. Y tenemos también la cantidad de productos que ha sido vendida. Entonces son tres columnas. Miren, es un ejemplo bastante sencillo. Tenemos también registros. Recordemos de que las columnas nos sirven para identificar campos, ¿sí? Es decir, ciertos atributos, ciertas características. Y los registros es cuando vamos llenando cada fila con estos campos. Entonces tenemos producto, que sería el campo, y el primer registro sería lápiz. Precio unitario, que sería el campo, y el registro sería 1.50. Y la cantidad vendida, que sería un campo también, la completo con el registro de 120 unidades. Y así sucesivamente, pues voy trabajando con los demás productos. Ahora vamos a empezar transformando este cuadrito en una tabla. Alguien podría decirme, ¿verdad, teacher? Pero eso ahí ya es una tabla. Visualmente sí, pero en Excel nosotros debemos configurar la tabla, ¿verdad? Si nosotros no configuramos la tabla, aunque pareciese visualmente la tabla acá, esto es un rango, ¿sí? Es un rango de celdas. ¿A qué le llamamos rango de celdas? A un conjunto de celdas. Pero todavía no posee la característica de tabla. ¿Cómo vamos a transformar entonces esta tabla? Para ello voy a seleccionar todos los elementos, las columnas, las filas, las celdas que componen esta tabla o este rango, ¿verdad? Y me voy a ir a la pestaña de insertar y acá nos aparece, ¿verdad? Tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas, tablas, formularios y algunos otros elementos. Acá entonces voy a seleccionar donde dice tabla y me muestra este cuadro de diálogo que dice ¿dónde están los datos de la tabla? Sería acá a manera de pregunta. Entonces ya tenemos un rango que es desde la celda A1, que es donde está el encabezado de producto, hasta C8, ¿verdad? Que es donde tenemos la cantidad vendida del último producto. Ahora, hay un espacio donde debemos aplicar o habilitar un chequecito, ¿verdad? O deshabilitar. Y nos dice, la tabla tiene encabezados. Si mi tabla no tuviese encabezados, es decir, solamente es un listado de productos, deshabilito la opción que aparece acá. Pero como en este caso sí tenemos encabezados, que son los campos producto, precio unitario y cantidad vendida, entonces dejo habilitada esta opción. Después de acá, únicamente voy a darle clic en aceptar. Y acá vemos de que nos transforma un poquito la parte visual, ¿sí? Porque teníamos ahí los espacios en blanco, si bien es cierto, teníamos negrita en la parte de los encabezados, pero no le habíamos aplicado color ni habíamos aplicado ninguna otra configuración. Entonces, acá vean, lo pasa a esta tabla de color azul automáticamente
veamos cuáles podrían ser los cambios, ¿verdad? Tenemos los colores, nos aparecen acá algunas flechitas que ya sabemos que son las que nos sirven para filtrar. Y otro aspecto fundamental cuando transformamos un rango a tabla es de que aparece una nueva pestaña llamada diseño de tabla. Puede ser que varíe, ¿verdad? De acuerdo a la versión que tengamos de Excel, podría decir únicamente diseño. Pero acá sí nos aparece, vean, en la parte de arriba dice diseño de tabla. En esta pestaña entonces vamos a encontrar la configuración principal de nuestra tabla. Recordemos de que esta pestaña únicamente aparece cuando nosotros estamos dentro de la tabla. No importa en qué celda, pero que estemos dentro de la tabla. Vean que si le doy un clic acá afuera, ya no me aparece esa pestaña. Y para poderla visualizar de nuevo, pues únicamente clic en cualquier celda dentro de la tabla. Muy bien, entonces tenemos acá, vean, ya nos aparece diseño de tabla y vayamos viendo qué configuración puedo aplicar. Primero acá me dice, miren, nombre de la tabla. Ahorita se llama tabla 1. Es decir, nosotros podemos identificar a través de un nombre a nuestra tabla. Puede ser el nombre que nosotros querramos. Lo único que creo que limita es de que no podemos colocarle espacios al nombre, pero un nombre que haga alusión, ¿verdad? Que tenga relación con lo que representa la tabla. Entonces acá voy a colocarle a nuestra tabla el nombre de producto. Cuando termine de escribir o cuando ya tenga el nombre escrito, únicamente le voy a dar en Enter. A pesar de que usted vaya a decir, mire, teacher, pero ahí no cambió nada. Lo que hicimos fue cambiar un atributo, ¿verdad? De la tabla, en este caso el nombre, y le colocamos productos, que esto nos va a servir más adelante. Ahora, sigue, acá me muestra otra opción que dice cambiar el tamaño de la tabla. De momento está bien así porque solamente hemos agregado esos elementos. A la par encontramos un espacio, un grupo, ¿verdad? De herramientas que se llama justamente herramientas. Y dice resumir la tabla dinámica, quitar duplicados, convertir en rango. Es decir, que si yo ya no quisiera estos datos en la tabla que acabamos de insertar, puedo convertirlo nuevamente a un rango, es decir, solamente un conjunto de celdas, aunque ya no tenga características de tabla. Puedo insertar segmentación, que eso lo vamos a hacer en las clases siguientes. Después tenemos la opción de exportar. Y en el siguiente apartado, que es donde hay varias casillas de verificación, o sea, varios chequecitos, ahí puedo modificar algunos aspectos visuales o aspectos del estilo, le llaman acá en Excel, de la tabla. ¿Cuáles aparecen? Vean que acá nos aparece la fila del encabezado, aparece activado. Si yo desactivo, vean que desaparece la fila de encabezados. Voy a habilitar acá nuevamente. Me aparecen también lo que son filas de totales. Aparece como deshabilitado. Por eso es de que no lo visualizamos. Pero si le doy clic acá, vean que aparece una nueva fila al final de la tabla que dice total. Y ya nos aparece el total de ventas, ¿verdad? Eso también lo puedo habilitar o deshabilitar. Sigue diciendo filas con bandas. Es decir, vean acá aparece activado. Si lo desactivo, ya no aparece con bandas. Miren. O sea, las bandas son una diferenciación en cuanto a colores, porque vean que es un color un poquito más oscuro y un color un poquito más claro. Después nos dice primera columna diferente, ¿verdad? Entonces, si lo activo, entonces toma los colores de la primera fila. Acá no quiero que lo haga de esa manera, entonces lo voy a deshabilitar. Última columna, hace lo mismo, ¿verdad? Pero ahora no con la primera, sino ahora con la última de las columnas. Acá sería columnas con bandas. No lo tenía activado, por eso es de que no veíamos la diferencia, pero como lo vimos con las filas, de que coloca un color fuerte, un color más claro y así sucesivamente, acá lo hace, pero con las columnas. Es exactamente el mismo principio. Ahora, dice acá botón de filtro. Decíamos de que acá ya nos aparecía, vean, el botón de filtro de forma predeterminada, pero si no quiero visualizarlo, únicamente clic, ¿verdad? Acá, y desaparece. Y por último, vamos a encontrar un espacio que se llama estilos de tabla. Acá
si le doy clic al botón que me despliega un menú o una lista, vamos a observar entonces de que aparecen varios temas. Aparece acá claro, medio, oscuro. Esos son temas, es decir, el conjunto de características en cuanto a colores y diseño. Entonces, podría utilizar acá, vamos viendo algunos ejemplos. En el caso de claro, vean que no, no hay colores tan definidos en cuanto a encabezados, en cuanto a las bandas. Acá ya no tenemos ni siquiera los colores ahí de bandas. Acá tenemos, estos sí, ¿verdad? Estos combinan lo que habíamos visto anteriormente. Los encabezados en un color ya más definido. Y hay algunas combinaciones ahí de colores. Y el tema oscuro, que aquí ya coloca, vean, ya es muy diferente en cuanto a la representación, con colores un poquito más fuertes. O más, están más contrastados. Esa sería ahí la característica principal, miren. Entonces puedo seleccionar cualquiera de estos estilos. Vamos a dejar este, ¿verdad? De momento, con el encabezado en color negro, letras blancas y algunas tonalidades o matices de azul. Entonces voy a dejar mi tabla de esta manera. Esas son entonces las configuraciones que podemos visualizar en el espacio de diseño de tabla. Cualquier modificación, cualquier configuración de la tabla, pues tendría que irme a este espacio. Solamente es visual. O sea, vean que no modifiqué ningún dato, simplemente es cómo se ve. Bien, vamos entonces ahora a realizar las primeras funciones. De momento nuestra tabla pues únicamente tiene un formato, ¿verdad? Visual. Si quisiéramos aplicar formatos, pues en cuanto a los datos, al contenido, ¿verdad? Un formato de contenido, tendría que empezar a decir que esto es texto, que esto es moneda o contabilidad, que esto es número, pero de momento no lo vamos a realizar. Bien, voy a crear acá entonces una nueva columna que se va a llamar total vendido. Podríamos pensar de que cada elemento, ya sea una columna o una fila que vaya a ir agregando, tendría que irle aplicando el formato. Pero acá nos damos cuenta de que no, ¿verdad? Automáticamente termino de escribir ahí el valor y lo coloca justamente como una nueva columna. Sí hay ciertos cambios que hay que hacer, o sea, el formato visual lo copia, pero acá vamos a seguirle especificando. Miren que esté centrado, que lo trabaje de forma ajustada. Voy a aplicar nuevamente lo que son los bordes, ¿sí? Entonces, sí me permite agregar filas y columnas automáticamente a la tabla, porque acá ya reconoce entonces el rango, que ya no llega hasta C8, sino que el rango llega hasta D8. ¿Qué vamos a hacer acá en total vendido? Es, como estamos iniciando, vamos a hacer una función o una fórmula bastante sencilla. Vamos a multiplicar entonces el precio unitario por la cantidad vendida. O sea, es una operación bastante simple. Vamos a cerrar acá un poquito estas columnas. Y vamos a desarrollarlo a través de una fórmula, ¿sí? Este primer ejemplo entonces me va a servir para visualizar la fórmula. Recordemos entonces de que hablábamos de 4 elementos. El primero era el signo de igual. Ya sabemos, ¿verdad? Shift 0 para que me aparezca el signo de igual. En esta parte era donde decía anteriormente que podría realizar la operación sin signos de agrupación, ¿verdad? Pero cuando uno está aprendiendo Excel, le enseñan, ¿verdad? Que es un buen hábito o una buena práctica colocarle las agrupaciones. Entonces, voy a iniciar acá colocando un paréntesis. Y ahorita, pues, lo lógico sería, ¿verdad? Que yo agregara B2 en este caso y lo multiplicara por C2. Esas serían las coordenadas. Pero acá viene una de las ventajas de trabajar los datos a través de una tabla. Y es de que si yo vengo acá y le doy clic donde está el 1.50, me reconoce automáticamente que es el espacio o el campo llamado precio unitario.
Ya no tengo que decir entonces es B2, sino que ya puedo identificarlo a través de un nombre que ya está definido. Ahora, antes de continuar, voy a darle escape, ¿verdad? Para salir. Y para que nos suceda, no nos suceda esto que vimos ahorita de que agrego un nombre, el nombre es algo extenso, me tapa la siguiente celda que quiero seleccionar, voy a hacer algo sencillo. Voy a seleccionar acá, en este caso voy a seleccionar todas las celdas, aunque realmente me funcionaría solamente en la primera, pero voy a seleccionar las celdas y acá, en la parte, en el grupo de alineación, voy a buscar este botoncito que dice ajustar texto. ¿Qué hace el botoncito de ajustar texto? Que cuando llego al borde de la celda, me baja el contenido a un nuevo renglón. Sí, eso es lo que hace. Entonces, eso ya lo habíamos aplicado acá, ¿verdad? Precio unitario, cantidad vendida, total vendido. Pero es muy útil en las funciones porque, o en las fórmulas, porque no me va a tapar el contenido que voy a ir seleccionando. Entonces vengo acá, repito, signo de igual, paréntesis, voy acá donde dice 1.50, le doy un clic y acá ya me dice que es el campo de precio unitario. Voy ahora a multiplicarlo con el signo del asterisco, ¿verdad? El signo de multiplicación. Y ahora voy a darle clic en la cantidad vendida, que sería este de acá. Entonces ya tenemos acá, vean, si fuese un rango, o sea, solamente un conjunto de celdas, me aparecería B2 por C2. Pero acá ya me aparece precio unitario por cantidad vendida. Voy a cerrar el paréntesis y simplemente le voy a dar Enter. Ahora, ¿por qué es de que automáticamente al darle Enter me resuelve las demás operaciones, o sea, los demás registros? Porque lo estamos trabajando como tabla, ¿verdad? Entonces, la tabla sí tiene esa característica que automáticamente genera o copia, por decirlo de esa manera, copia la fórmula o la función a las siguientes celdas. Ya no tengo que estar entonces tomando el puntito, moviéndolo hacia abajo o copiando y pegando. Eso ya no lo hago, pero sí debo de considerar que solamente me va a aparecer de esta manera cuando estoy configurando una tabla. Cuando es un rango, no. Cuando es un rango sí lo tengo que trabajar manualmente. Entonces ya tenemos acá, miren, tenemos lo que son los lápices que cuestan unos 50, vendimos 120 y eso nos da un total de 180 quetzales, ¿verdad? Después tenemos los cuadernos, vendimos 80, me da 300 y así sucesivamente vamos viendo las ventas de cada uno de los productos. Esta primera fórmula entonces, pues es bastante sencilla, como les decía, porque lo único que realiza es una multiplicación. Bien, vamos ahora a continuar con algunas otras funciones básicas. Recordemos que el objetivo de la clase del día de hoy, al estar trabajando con conceptos básicos o conceptos de funciones y fórmulas, pues recordamos algo que ya habíamos visto. Entonces, solamente lo considero como un repaso. Tenemos acá entonces un pequeño rango. Vamos a llamarle tabla, ¿verdad? Porque visualmente así nos aparece. Pero no es de que tenga que hacer el mismo procedimiento que hice acá, de insertar tabla. Acá no es necesario, entonces lo puedo dejar únicamente de esta manera. Bien, me dice venta máxima. Si yo quisiera saber cuál es el valor de la venta máxima, aunque lo puedo ver, porque alguien va a decir, teacher, pero mire, yo ahí observo cuál es la venta máxima, ¿verdad? No es necesario hacer una función. Sin embargo, recordemos que así como trabajamos cierto número de datos en este ejemplo, pues podríamos tener un listado mucho más extenso. No sé, 1000 productos, 10,000 productos. Entonces, ya no lo podría hacer únicamente de forma visual. Entonces, acá sí voy a utilizar una función. Recordemos también acá, con respecto a los componentes, que puedo ir a la barra de fórmulas y acá me encuentro con el botón que dice FX. Si le doy clic a ese botón, vamos a observar este cuadro de diálogo o esta ventana donde observo un listado. ¿Sí? Bueno, observo varias partes dentro de este cuadro, pero
Veamos, primero tengo un espacio para buscar la función, es decir, que si no quiero buscar en este listado, pero tengo una noción de cómo se llama la función, puedo escribirlo en este espacio y buscar. Y ahí me van a aparecer todas las funciones que coincidan con esa búsqueda. Si no, pues también puedo buscar por categoría. Y una tercera opción es de que en el listado me muestra las funciones que han sido utilizadas recientemente. Entonces, acá lo que voy a hacer es buscar una función que me permita pues, leer varios datos y que me muestre cuál es el valor máximo. Se entiende, ¿verdad? Que es una función de tipo numérico. Busquemos acá entonces. Acá nos aparece. Miren, dentro de las usadas recientemente, nos aparece ya lo que es la función max. Esto ya la hemos visto varias veces. Entonces, la función max me dice acá, según la descripción, dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. O sea que el texto no lo va a leer, ¿verdad? Que no puede determinar si es mayor. Y tampoco valores lógicos, ¿verdad? Estos no los toma en cuenta para el valor máximo. Ahora, al darle a aceptar, me muestra el mismo cuadro de diálogo, pero ahora me dice, bueno, número 1 y tiene un espacio, número 2 y tiene un espacio, y en la parte de abajo me vuelve a dar la descripción de lo que hace la función, pero algo que no nos aparecía en el cuadrito anterior es de que acá me dice incluso que tengo que colocar en cuanto a los argumentos. Dice número 1, vean, dice número 1, número 2 son de 1 a 255 números, saltándose celdas vacías, valores lógicos. Da como que la descripción de el dato que tengo que mandar o que tengo que asignar a la función para que lo pueda operar. Entonces, acá tendría que ir agregando número 1, número 2, hasta llegar al número 7, porque son 7 productos. Sin embargo, esta función, porque no van a ser todas, pero esta función me permite mandar en número 1, que sería el contenedor de ese argumento, me permite mandar un rango de valores, ¿sí? No solamente uno, sino un rango de valores. Entonces, lo que voy a hacer acá me dice de una vez, miren, que puedo utilizar de B2 a B9, porque estoy justamente en esa fila. Pero no voy a ver en este caso, o sea, siguiendo la recomendación de Excel, acá me saldría cuál es el punto más caro, ¿sí? Pero no es eso lo que quiero hallar cuánto o cuál fue la venta mayor. Entonces voy a borrar acá esto y esta ventana funciona en un segundo plano. ¿Qué significa? Que puedo regresar, vean, a mi tabla sin cerrar la ventana. Entonces voy a seleccionar acá los 7 valores de ventas. Acá me dice, ¿sí? Vean cómo cambia porque ya no me muestra un rango de coordenadas, sino que los nombres. Entonces me dice, de la tabla productos, tome o analice la columna total vendido, ¿sí? Y acá, vean, me aparecen los números, 180, 300, y me dice cuáles son los elementos. De una vez, me dice acá, vean, acá donde está el signo de igual, dice 975. Acá vemos de los 7 valores, ese es el más alto. Entonces, la función sí está trabajando correctamente. Entonces, le voy a dar en aceptar. Pero acá le voy a decir que de una vez me lo pase a moneda. Acá está. Muy bien, entonces 975, que es la venta de marcadores, que cuestan 750, que vendimos 130 y eso nos dio 975. Ese es el valor max. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer entonces ahora el valor mínimo, que es similar, solamente que ya no es el valor más alto o más grande, sino que es el valor más pequeño. Voy a colocarme acá entonces
Y vean lo que voy a hacer en esta celda. Podría ir nuevamente al fx y buscar dentro de la biblioteca de funciones, pues, cuál voy a utilizar. Pero también es bueno que nos vayamos acostumbrando a utilizar las funciones de forma manual, no tan automáticamente. Entonces acá voy a agregarle, miren, signo de igual. En lugar de max, ahora sería min, ¿verdad? Entonces agrego acá min. Cuando usted observe que conforme vaya escribiendo aparece el listado de funciones, ahí puede detenerse, ¿verdad? Y decir, bueno, es esta que está acá. Y simplemente doble clic y ahí ya la selección. Incluso vean que ya no lo colocó con mayúscula. Y de una vez, al reconocer que es una función, me apertura el paréntesis. Ya no tengo que escribirlo, sino que lo coloca automáticamente. Ahora, acá me está diciendo, vean en la parte de abajo, donde me dice número 1 en azul, ahí me está indicando cuál es el argumento que debo enviar. Y como decíamos anteriormente, podría ir colocando, pues, valor por valor, utilizando casillas diferentes, pero esta función, pues, me permite agregar todos los valores. Entonces, vengo acá, selecciono todos los valores, acá nuevamente me dice, y creo que está un poquito más grande la letra. Entonces dice que estoy tomando de la tabla productos toda la columna de total vendido. ¿Okay? Ahora únicamente voy a cerrar los paréntesis y noten cómo ya no tuve la necesidad de ir a la biblioteca de funciones, sino que lo hice manualmente. Para ello, acá es donde se cumple lo que decía la descripción. Necesitamos saber cómo se llama la función o qué argumentos y entender para qué sirve, ¿verdad? Eso se cumple acá justamente en esta parte. Entonces voy a darle Enter y me dice que es 166.25, que serían las ventas de las reglas. Esto fue lo que me provocó menos ventas de todas las que teníamos en la tabla. Entonces acá ya tenemos el valor máximo y ya tenemos el valor mínimo. Muy bien, para las siguientes funciones vamos a hacer primero una pausa para empezar a grabar un segundo video, para que no sean videos tan extensos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pausa y en el siguiente video vamos a ver cómo completar acá estas funciones y vamos a agregar acá también una función lógica.